Cada vez que se marca una papeleta, se pone en marcha una maquinaria. Una que es casi invisible, súper compleja y que está diseñada con una precisión de relojero para influir en esa única decisión. Hoy vamos a meternos dentro de esa máquina para desarmarla, para entender cómo la ciencia de datos y la estrategia de alta precisión están, redefiniendo por completo las elecciones en Chile. Para entender bien cómo funciona todo esto, vamos a seguir una ruta de 6 pasos. Primero, las reglas del juego en el tablero político chileno, que ya es bastante complejo. Después, nos vamos a meter de lleno en la ciencia de cómo ganar, en cómo se construye el perfil del votante, cómo se ejecuta el plan de batalla, cuánto cuesta ganar y, finalmente, esa jugada maestra que nos devuelve a la urna. Bien, empecemos a desarmar este rompecabezas. Lo primerito es entender el desafío tan particular que existe en las elecciones chilenas. Estamos hablando de 4 votaciones al mismo tiempo, y cada una se rige por sistemas completamente diferentes. Es que el sistema electoral chileno tiene como una doble personalidad, ¿no? Por un lado, para elegir a los líderes, como gobernadores y alcaldes, la lógica es súper simple. El que saca más votos, gana. Punto. Pero, por otro lado, para elegir a los equipos, los consejeros regionales y los concejales, se usa un sistema proporcional. Ahí los puestos se reparten según los votos totales que saca cada lista. Son 2 maneras de pensar totalmente distintas operando el mismo día. Y esta tabla nos lo deja todo mucho más claro, con las reglas exactas para cada cargo. A ver, la diferencia es clave. Para ser gobernador regional se necesita más del 40% o hay que ir a una segunda vuelta. Es una barrera alta. En cambio, para ser alcalde, basta con la mayoría simple, con tener un voto más que el resto. Y para consejeros y concejales, la victoria ya no es individual, sino que depende de este sistema DONT, que es bastante más complejo. Esto lo que hace es crear campos de batalla muy diferentes para cada elección. Ok, ya vimos las reglas del juego, las que son públicas. Ahora pasemos a lo que taza detrás del telón, a la estrategia. Aquí es donde la política moderna saca su nuevo manual, uno que dice que ganar ya no tiene nada que ver con la suerte o el carisma. Esta frase, que sale directo de los documentos de estrategia, es la idea que lo cambia todo. La victoria se ve como el resultado, casi inevitable, de aplicar una ciencia. Se deja de lado la improvisación para adoptar un método súper riguroso. Entonces, el objetivo de todo esto, el gran norte, es lo que llaman la victoria matemáticamente optimizada. O sea, la política deja de ser vista como un arte para convertirse en un problema matemático. Un problema que hay que resolver con la mayor eficiencia posible, donde cada peso, cada voluntario y cada voto se calcula para que rinda al máximo. ¿Y cómo se resuelve ese problema matemático? Bueno, la respuesta está en los datos. Así que vamos a abrir la caja negra de estas campañas para ver cómo construyen el motor de su estrategia. Un conocimiento que pretende ser casi total del perfil de cada votante. Para armar ese perfil, las campañas se alimentan de un ecosistema de datos que es increíblemente amplio. No es solo la información cívica, como el padrón electoral. No, se mete de todo. El comportamiento digital que se hace en redes sociales, datos socioeconómicos que se sacan del uso del transporte o la salud, e incluso datos culturales de encuestas de opinión. Prácticamente cualquier cosa que hacemos se puede convertir en un dato político. Y aquí es donde la cosa se pone de otro nivel, la escala. Se pueden llegar a recolectar hasta 1000 puntos de datos por cada persona en el padrón electoral. O sea, el electorado ya no es un conjunto de ciudadanos. Se transforma en una matriz de miles de variables individuales. Y con eso, claro, se crean perfiles hiper segmentados. Y toda esa montaña de información alimenta un algoritmo. Lo que hace es calcular un puntaje para cada votante basándose en 3 preguntas que son clave. ¿Qué tan probable es que esta persona vaya a votar? ¿Podemos persuadirla? Y lo más importante, ¿qué tanto impacto tiene su voto en la pelea por ese último escaño? El que se gana por poquito con el sistema DONT. El resultado de todo esto es un solo número que le dice a la campaña a quién dirigir sus esfuerzos. Una vez que ya tienen a los votantes priorizados con este puntaje, la fase que sigue es transformar toda esa inteligencia de datos en un plan de batalla operacional. Ahora sí, pasamos del análisis a la acción en la calle. Pero antes de seguir, una pausa rápida para entender bien qué es esto del sistema DONT. En pocas palabras, es un método matemático que se usa para que los puestos en un consejo o consejo regional se repartan de forma proporcional a los votos que saca cada lista de candidatos. Por eso, el voto no es solo para una persona, es para todo el equipo.
Y esta simulación nos muestra dónde se juega el partido de verdad. Miren, el último escaño aquí se gana con un cociente de 40,000. La estrategia no es ganar por paliza, sino alcanzar lo que llaman el cociente electoral marginal, o sea, el número exacto de votos, que a veces son poquitos, que hacen la diferencia entre ganar o perder ese último escaño. Es ahí, en ese margen tan pequeño, donde se concentran todos los recursos. Para ejecutar todo esto con una precisión casi de cirujano, se usa una estructura de mando centralizada que llaman el trípode de liderazgo. Está el arquitecto, que diseña la estrategia, la maquinaria, que ejecuta las operaciones en terreno, y el catalizador, que se asegura de que todo cumpla con las normas. Este modelo lo que busca es eliminar las divisiones típicas de una campaña para ser mucho más rápidos y eficientes. Y toda la campaña llega a su clímax en un meticuloso plan knockout de 72 horas. Primero, se activa a la base, a los convencidos, y se hace un último intento con los indecisos. Después, se bombardean recordatorios por todos los canales posibles. Y el día de la elección, todo es en tiempo real. Se monitorea la participación y hasta se coordina transporte para los votantes que son clave. Nada, pero nada, se deja al azar. Claro, una maquinaria de este calibre cuesta plata, pero también tiene un modelo de negocio muy claro. Ahora vamos a ver cómo la victoria no solo se consigue, sino que también se monetiza. La campaña se convierte en una verdadera operación financiera. El modelo de inversión tiene 3 partes. Hay un pago base por la estrategia, otro componente por la ejecución y, lo más interesante, una comisión de éxito, o success fee, que es un 35% del total. Esto alinea los intereses. El equipo consultor gana más plata si el candidato gana. Simple. Y esa comisión por éxito se calcula con métricas súper específicas. Para un gobernador, se basa en ganar la segunda vuelta, y hay bonos por cada punto sobre el 50%. Para un concejal, se basa en ganar un número de escaños que se proyectó de antemano, con bonos por cada escaño extra que se consiga. La victoria está cuantificada, está en el contrato. Y ahora, una de las estrategias más inesperadas, el cumplimiento de las reglas del servicio electoral, del CERVEL, no se ve como una obligación, sino como un arma. Al documentar cada gasto de una forma hiper estricta y profesional, las campañas pueden maximizar el reembolso de plata que permite la ley, convirtiendo la burocracia en una ventaja financiera. ¿Y el resultado de esto? En una campaña grande, una gestión experta de las platas y las reglas puede generar una ganancia neta de más de 320 millones de pesos chilenos, solo por optimizar este reembolso. Así, la regulación se transforma en una fuente de retorno de la inversión. Bueno, después de haber analizado la estrategia, los datos, las finanzas, volvemos al punto de partida, la urna. Pero claro, ahora la vemos con otros ojos, con una perspectiva totalmente nueva. Todo este viaje, desde esa simple marca en un papelito hasta esta maquinaria de datos súper compleja que opera en las sombras, nos revela un panorama nuevo. Uno donde la ciencia política ya se mezcló con la ciencia de datos, con la logística militar y con la estrategia financiera. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para que quede dando vueltas. Si la victoria se puede diseñar con precisión matemática, ¿qué significa entonces el acto de ir a votar?